la marca, pero trata de comprar la base que tenga protector solar. Y es como hay compacta. bases que tienen 50 de protector solar, 50. O sea, yo me la coloco y señora, las bases están saliendo tan espectaculares que parecen una crema. Por lo tanto, yo después de echarme todas mis cremas, me he hecho mi base. A mí no me gustan las fluidas porque se corren mucho. O sea, a las 2 horas ya en la oficina estoy llena, fea, no. Como medias pastositas. A ver, déjame un poco para poder aplicarme. ¿Y el color siempre del mismo tono de mi piel o uno más moreno? ¿Cómo lo elijo? Un tono más en las bases. Un tono más moreno, ya. Sí. Este vendría a ser como 5. Mira, este es como mira qué lindo. No, es que míralo. Entonces usted se coloca la base, pero a lo que yo voy, Magdalena, voy a otra cosa más importante. Yo salgo con mi base y si hay sol, como ahora que invierno sale el sol, protegida. ¿no? Yo ya estoy protegida con factor 50. Y como el invierno es ideal para sacar manchas, arrugas y usamos cremas fuertes, yo estoy regia, camino por la calle y estoy bien. Y me he hecho protector solar también en las manos porque los ratos que andamos con las manos hacia el aire libre también están un poco expuestas. Yo veo a una paciente o veo a alguien y miro las manos inmediatamente porque las manos me indican la edad. Y cuando hay manchas, súmale 5 a 8 años más. ¿Y cómo lo hacemos con las manchas? Las manchas se sacan ahora en invierno, señora. ¿Y cómo las sacamos? Cuando vaya a su dermatólogo, tiene que preguntarle, ¿hay crema? ¿Me conviene hielo? ¿Me conviene láser? Y la crema esta, hacerse... la rosa mosqueta que se decía antiguamente que servía para desmanchar. Mancha. El Y la aceite mancha mancha, guata, por lo ¿cómo tanto, la saco? en invierno no usamos. ¿Qué? ¿Qué es lo que nos dijo? La mancha guata, ¿cómo la saco? Oye, pero algún producto natural que uno pueda comprar en aceites, qué sé yo, que sea desmanchador. ¿No hay nada? No. Las manchas son manchas que son bien potentes dentro de la piel hacia adentro. Porque hay periodos, no solamente con los años, la vejez mancha, además los embarazos manchan mucho la cara. Bueno, las manchas de la cara, la gente sabe, son 2 causas, hormonales y por sol. Y se da mucho en mujeres que pasan estado de embarazo, salen con mancha. Una niñita que toma mucho anticonceptivo también le puede dar mancha. Un minero que esté al sol en Atacama, mancha. O sea, le viene a hombres y mujeres, más a mujeres, obviamente. Y las manchas, créame que son lo más difíciles de sacar. Pero por eso es que nosotros empezamos ya en abril con tratamiento de mancha para septiembre estar relativamente bien. Pero nunca una mancha sale casi 100%. Ahora, los tratamientos dermatológicos en invierno es ideal hacerlos porque estamos menos expuestos al sol, ¿no es cierto? Absolutamente. Lo que se quiere hacer ahora, se quiere sacar arruga, un lugarcito, mancha, es el momento, esta estación de invierno para eso. Claro, también puede ser lo que tenga que ver con estrías, varices, hacerlo ahora que... Siempre estamos estamos tapaditos. Señora, porque estamos tapados, exactamente, la recuperación es mejor y todo anda bien. Ahora, hay otra parte del cuerpo que lo cuidamos poco y que para las mujeres es muy importante. ¿Cuál? Es el cuello. La crema no debe terminar aquí, sino que debe terminar en el escote, ¿no? Así es, la gente se olvida, es una de las zonas olvidadas que tenemos en nuestro cuerpo, el cuello. Y el cuello, ¿tú quieres que te enseñe? Sí. ¿Cómo se echa? Porque además todo esto se empieza a caer. Siempre. Y ahí también lo que yo mostramos hago? la edad. Si tú quieres, ¿me puedes echar a mí? Perfecto. ¿Sabes lo que yo hago siempre? Una crema siempre como que la frota y la calienta un poquitito en tus manos. La gastas un poco. ¿Ya? ¿Y cómo es para arriba la cosa? Hacia arriba. Oye, la Magdalena, buena paciente, buena modelo, ¿ah? Es ahí. Si yo tenía camión. Y además, si yo quiero que no se me caiga esta cara de perrito, no estoy diciendo que tenés cara de perrito. Ahí. La piel se Tiro para echa arriba. hacia arriba. Ajá. Señora, nunca haga esto. No. Es hacia arriba hasta acá. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Así. La gente de repente se echa la mano.